Todos quiero darles la bienvenida a este webinar. Realmente para mí es mucha alegría las personas que nos han empezado a seguir, las nuevas personas que se han ido juntando, uniendo a este webinar, y ha sido realmente un proceso de mucho crecimiento. Me siento muy agradecido con cada uno de ustedes. Estamos en una comunidad cada vez más grande. Espero realmente que estés aprendiendo. Recuerda, por favor, que si quieres recibir audios diarios sobre estas reflexiones de liderazgo, puedes entrar a nuestra página web, sergiolarios.com, y en la parte de abajo vas a encontrar el vínculo para poderte agregar a una comunidad, un grupo de WhatsApp, un grupo privado. Ahí nadie escribe, nadie manda nada, solo mandamos únicamente los audios del día, de lunes a viernes, y un enlace para los webinars. Y hoy tenemos un webinar especial porque esta es una de las historias para mí más impactantes y de las que más ha motivado y ha cambiado mi vida. Así que antes que nada te quiero dar la bienvenida. No sabes cuánto me alegra que estés aquí. Hablemos entonces sobre el liderazgo de José, sobre cómo esperar ese momento ideal en nuestras vidas para poder hacer nosotros cambios. Esperando el momento se llama el webinar del día de hoy. Y realmente me interesa que solo poner un poquito en contexto para las personas que no han recibido los audios todos los días. Estuvimos hablando durante este tiempo de José en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 37 en adelante, y todas las lecciones de liderazgo que este hombre nos deja, muchísimas por cierto. Y una de las cosas más importantes a entender es que José era el preferido, el consentido, por decirlo de alguna manera, de su papá Jacob. Recuérdense que ya tuvimos un webinar sobre Jacob y pues bueno, pues José, envidiado por sus hermanos por esta situación, empieza a vivir un montón de circunstancias bastante duras, bastante difíciles, pero que al final nos van a dejar una de las lecciones más importantes realmente de liderazgo que hay en la Biblia. Así que, sin más, pues empecemos a hablar sobre el liderazgo de José. La promesa de Dios para José, desde muy joven, era que iba a ser una persona muy grande, un ser capaz de cambiar y de transformar el mundo, ¿no? Desde muy joven esto Dios se lo prometió. Y en sí esa grandeza que Dios le estaba ofreciendo a José se basaba en una idea fundamental. Él iba a ser mucho más grande que sus hermanos. Después de haber pasado un conjunto de pruebas y dificultades derivadas precisamente de esta envidia que sus hermanos le tenían, que incluyeron parar siendo esclavos, número uno, ser por sus hermanos metido en un agujero de donde lo secuestran unos mercaderes que lo llevan de esclavo a Egipto. De ahí la esposa de su amo, que se llamaba Potifar, datos que te estoy dando que nos van a servir más adelante, lo trata de seducir. Él rechaza la seducción de esta mujer y ella lo acusa de haber querido abusar de ella, y José va a parar a la cárcel. Todo esto, ponga atención al punto, derivado de la traición de sus hermanos, de la envidia de sus hermanos. Allí fue acusado, es humillado, y pasaron 13 años desde ese momento sin que José perdiera la conciencia de su grandeza, de lo que él realmente iba a hacer en su vida. Pero nosotros como tal necesitamos entonces agarrar una promesa de este tipo para poder esperar el momento adecuado, porque realmente una de las características acá, algo importante a ver, era que José mantuvo esa certeza de su grandeza, supo esperar, el momento adecuado para que llegara su momento, su vida, su promesa, porque él creía que había una promesa. Y su promesa era de grandeza, eso era toda su promesa, vas a ser grande. Ya lo veníamos hablando justamente en los audios diarios. No, la promesa que Dios le dio a José no era una promesa específica. Recuérdate que lo venimos viendo ese común denominador desde Abraham. Dios le dice a Abraham, mira, llévate, agarra todas tus cosas y llévate a la tierra que te mostraré. Solo le da la promesa y él va hacia donde Dios le dice, sin saber exactamente qué es lo que Dios va a hacer con esa tierra. Luego tenemos a Jacob, a quien Dios le dice, yo no te abandonaré y volverás a tu tierra. No sabía exactamente a qué, pero él le cree a Dios. Y ahora tenemos a José. Y acá la promesa es mucho menos específica, porque Dios simplemente le dice, mira, tú serás más grande que tus hermanos, llegarás más lejos que ellos. Aunque al final de cuentas José no entendía exactamente a qué Dios se refería. La fortaleza que tenemos que ver en común en estos tres hombres, el punto de aprendizaje, es que los tres le creyeron a Dios. Los tres le apostaron a lo que Dios decía y en ningún momento llegaron a pensar que esa promesa de Dios era algo falso para ellos, sino que al contrario, lo veían como algo que se iba a cumplir. Y luego, pues, viene algo interesante. Pasan 13 años, fíjate bien, y después de 13 años desde que fue él traicionado por sus hermanos,
Luego de eso, José es levantado por encima de sus hermanos cuando es nombrado gobernador de Egipto por un sueño que él le interpreta a Faraón y que hace que Faraón vea la sabiduría que José ha ido adquiriendo con el pasar del tiempo. Estando ahí, ya habiendo pasado, imagínense ustedes, son 13 años desde la promesa. Luego vinieron 7 años de abundancia, que era parte de la interpretación del sueño que José le había dado a Faraón. Y después empezaban 7 años de sequía, que era para lo que José le había recomendado a Faraón hacer reservas especiales y muy importantes. Y luego entonces pasan 13 años más 7 de abundancia, van 20. Y luego 2 años para lo que nos tiene reunidos hoy en este webinar. Son un total, imagínate, 22 años después. Llega el momento donde José tiene que enfrentar a sus hermanos, a los que lo han traicionado, a los que en algún momento lo pusieron en toda esta situación que le lleva a tener que vivir una cárcel, una esclavitud, acusaciones terribles, olvidos, 22 años, 13 de desgracias. Pero luego vienen 7 años de una incertidumbre terrible, de José lleno de un montón de sentimientos en contra de sus hermanos, sin terminar de entender todavía lo que Dios quiere, porque cuando José es llevado como gobernador, yo me imagino que en algún momento José llegó a pensar que ahí se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había dado. Pero su familia, su gente, sus hermanos, su padre, estaban aún lejos y todavía no tenían, no habían retomado una relación con José. Ellos simplemente estaban lejos. Y en ese momento, cuando llega el hambre, 7 años de abundancia y después empiezan los 7 años de hambre, pasados 2 años, esta sequía pega en la tierra de los hermanos de José y de su padre. Y su padre los envía precisamente a que vayan a buscar cómo se abastecen a Egipto y compran comida, porque era lo que no tenían. Y aquí es donde empieza la lección de liderazgo que vamos a aprender de José. Porque después de al tener que enfrentar a sus hermanos, al tener que verlos, pedirles ayuda, 22 años después, José nos da una gran lección de humildad y de amor. Esto lo vamos a encontrar precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 45, versículo 5. Génesis 45, versículo 5. En donde José, al ver a sus hermanos, después de... Ahí, por favor, lee tú la historia, capítulos 43 hasta el 45. Te vas a dar cuenta cómo José se asegura de que su hermano Benjamín está vivo también. Luego empieza a entrar en un conflicto terrible porque obviamente sus hermanos le habían fallado y le habían hecho mucho daño. Y al entrar en este conflicto, al entrar en este dolor, en algún momento se tenía que retirar a llorar aparte por el dolor que le causaba haber visto lo que sus hermanos habían hecho y recordar todo lo que llevaba en él, rencor, odio, como probablemente muchas veces nos pasa cuando la gente nos hace daño. Pero no pierdas de vista el punto. José seguía creyendo en su grandeza. Él sabía que Dios tenía una promesa de grandeza para él y él no había quitado su mirada de esa promesa. Seguía creyendo y confiando que esa promesa iba a tener su fiel cumplimiento. Así que se retiraba a llorar con el anhelo a veces, me imagino yo, y según se entiende en la Biblia, de querer vengarse de sus hermanos, de querer que ellos se dieran cuenta del daño que le habían hecho. Hasta que en el capítulo 45 José ya no aguanta más y se revela delante de ellos y les dice: yo soy José al que ustedes traicionaron. Por culpa de ustedes fui esclavo, por culpa de ustedes fui acusado injustamente, paré preso, fui olvidado, pasé 13 años viviendo en desgracia y he vivido 7 años más 2 años más en la incertidumbre, pensando, dándole vueltas en mi cabeza, preguntándome el por qué me habían hecho esto. Pero entonces viene José, Génesis 45, 5, y les dice a sus hermanos que no les pese ni se enojen de haberme vendido acá. Fíjate bien qué cosa más linda. No les pese ni les enoje haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Esta afirmación para mí es la más poderosa de todas. Es ese momento precisamente en donde José está diciendo: mira, ya el pasado ha quedado atrás. Ya los problemas y las dificultades son historia del pasado. Ahora tenemos que ir hacia el frente, ahora tenemos que hacer las cosas diferentes, porque ahora que estoy acá, ahora que los tengo a ustedes aquí enfrente, entiendo por qué tuve que venir acá a Egipto y vivir toda esta situación y por qué ustedes me vendieron. Fíjate qué lección más grande.
Porque José nos está enseñando en este momento que no vale la pena que empecemos a tratar de llevar las cuentas sobre el mal, ni del porqué de todos los problemas que estamos viviendo, del por qué los estamos viviendo, sino más bien que aprendamos a sacarles una lección importante, lección que nos va a ayudar y nos va a cambiar totalmente. ¿Qué estás aprendiendo de los problemas que hoy estás viviendo en tu vida? De las circunstancias difíciles que estás pasando, de las situaciones que no te dejan cumplir con tus sueños, de aquello que tal vez tú estás considerando como una desgracia terrible en tu vida y tal vez Dios lo está transformando en una oportunidad para ti, pero no lo estamos viendo así. José tiene esta capacidad de decirle a sus hermanos, Dios tenía una razón para enviarme aquí al frente, y esto era tan cierto para José por una sencilla razón. Si José no hubiera sido gobernador de Egipto en ese momento en que el hambre llegó precisamente a la tierra de sus hermanos, tienes que entender que en ese momento hubieran pasado una crisis que probablemente los hubiera llevado a la muerte. Y son José y sus hermanos la raíz del pueblo de Israel. Mira cómo Dios en su inmensa sabiduría usó, y pongo atención a la palabra que estoy utilizando, usó las situaciones difíciles de José para ponerlo en el lugar correcto para que cuando llegara la crisis, cuando llegara el gran problema, José fuera un medio para poder salvar las vidas de sus hermanos, del mismo. Y de esta forma poder salvar a la humanidad, poder tener una historia de salvación como la que tú y yo tenemos. Se lo vuelvo a leer. Que no les pese ni se enojen de haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Entender el propósito de por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Entender el propósito de tu vida, de tus problemas, de tus dificultades, la esencia de tus problemas para poder sacar una lección de ahí. Entonces, hoy en día tus problemas son un tropiezo o son una señal de que estás avanzando en la vida. ¿Están siendo para ti entonces una señal de avanzada o más bien los estás convirtiendo como algo que todo el tiempo te está llevando a menos, que te está restando y que no te permite estar en el lugar correcto cuando llegue el momento de vivir tu milagro, de vivir la esencia de tu grandeza? Pero nuestro problema, y espero lo veas, es que realmente no estamos esperando nuestra grandeza, nos hemos olvidado de ella y hemos bajado la guardia creyendo que muchas veces ya no tenemos esperanza y que por lo tanto ya no vamos a poder vivir felices. Alimenta con tus problemas tu propósito. Es un acto de valentía que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Ahora bien, esto nos lleva a entender que para alcanzar nuestros sueños, nosotros debemos saber reconocer entre dos tipos de acciones en esta vida. Fíjate bien, por un lado, tenemos las acciones innecesarias y por el otro tenemos las acciones necesarias. Acciones innecesarias son todas aquellas cosas que haces que te alejan de tu propósito, mientras que las acciones necesarias son cosas que aunque no tengan sentido hoy en día, que aunque parezcan ilógicas, que aunque parezca que no tienen razón de ser, están alimentando nuestro propósito. Por ejemplo, el estar de esclavo para José era algo, ojo, no necesario el estar de esclavo. La actitud de José, sus acciones ante la esclavitud eran necesarias para cumplir su propósito. No sé si ahora me entiendes el punto. No estoy hablando entonces que la esclavitud era un elemento indispensable para que José hubiera podido vivir su propósito. No, por favor, eso sería malentender las cosas. Las acciones que tomó José, el volverse mano derecha de su amo, el hacer las cosas bien, el ser una persona con excelencia, esas eran las acciones necesarias en medio de la esclavitud. Cuando la esposa de Putifar, su amo, lo estuvo seduciendo, las acciones necesarias de José eran ser fiel a su amo, entender que era la mujer de su amo y por lo tanto él no podía tocarla. Cuando estuvo en la cárcel, él agarraba la circunstancia y la transformaba, y las acciones necesarias eran hacer lo mejor posible, encargarse él, ayudar a los presos, ayudar en la administración de la cárcel a tal punto que se convirtió en el administrador de la cárcel. Cuando cae el jefe de coperos y el jefe de panaderos en la cárcel, Putifar, el mismo que lo había metido preso por la acusación de su mujer, le pide que ayude a sus amigos, el jefe de coperos y el jefe de panaderos, y la acción necesaria de José era ayudarlos para poder aportar en sus vidas y que en medio de su situación de cárcel ellos estuvieran mejor. ¿Te das cuenta de las acciones necesarias? Por eso ahora evalúa si tú estás cometiendo acciones necesarias o acciones innecesarias.
Si estás actuando de la manera correcta, buscando cosas que te acerquen a tu propósito, o las acciones que estás tomando hoy en tu vida ante tus circunstancias externas te alejan de tu propósito más de lo que te podrían acercar. Entonces, de la historia de José nosotros podríamos sacar como conclusión que hay varias acciones innecesarias que deberíamos de evitar. Vamos a tratar de resumirlas en 5 acciones que deberíamos de evitar sacadas precisamente de la historia de José. Primera acción innecesaria, la depresión. No permitas que las circunstancias que están alrededor de tu vida te quiten el sentido de tu existencia. Separo, por favor, de acá a las personas que están teniendo una depresión por causas diferentes a un acontecimiento difícil. Estoy hablando de alguien que tiene una deficiencia en la producción de ciertos neurotransmisores y que por lo tanto tiene depresión y que debe tomar un medicamento. No estoy hablando de ti, te lo aclaro. Estoy hablando de ese momento cuando las cosas no nos están saliendo bien en la vida, nos hemos rendido, nos hemos tirado al piso y en vez de ser personas que le están tratando de buscar sentido a la existencia, nos sentimos tristes, nos deprimimos, tiramos la toalla y dejamos de luchar. Entonces, la depresión es una de esas acciones innecesarias, la cual José la pudo haber tomado en varios momentos. Y te pongo un ejemplo. José se pudo haber deprimido cuando cayó como esclavo. Pues era triste, Dios le había ofrecido grandeza y de repente estaba metido, ahora siendo esclavo, con un amo, haciendo oficios de casa, etcétera, cuando tenías muchos privilegios en su casa con su papá. Se pudo haber deprimido cuando entró a la cárcel y pudo haber tirado totalmente todos sus sueños a la basura. Pudo haber dejado de hacer lo que tenía que hacer porque en vez de acciones necesarias hubiera optado por la depresión. Siguiente acción totalmente innecesaria en nuestras vidas, la rebelión. Imagínate a José rebelándose porque era esclavo y poniéndose en una actitud de agresividad en contra de su amo, en vez de hacer lo que tenía que hacer para volverse su mano derecha y con ello encontrar un poco de esperanza. Pero la gran mayoría de personas lo que hacen cuando las cosas no salen como ellos están esperando, se rebelan. José se pudo haber rebelado en contra de Potifar, cuando Potifar envió al jefe de coperos y de panaderos y le pidió que los ayudara. Y José pudo haber entrado en una rebelión y en vez de ayudarlos, ver cómo los perjudicaba en la cárcel. Al fin de cuentas, él ya tenía autoridad dentro de la cárcel. Pero fue precisamente cuando le revela un sueño al jefe de coperos, cuando José deja una semilla en este hombre que después le ayuda. Porque este hombre es el que habla con Faraón 2 años después para que a José lo tomen en cuenta para interpretarle el sueño a Faraón. ¿Me estás entendiendo la idea? Si José hubiera entrado en una rebelión y hubiera dicho yo no voy a ayudar a nadie porque por culpa de ellos estuve yo en la cárcel, José hubiera cometido un grave error en su vida que nunca le hubiera permitido vivir la grandeza que Dios le quería dar y al final de cuentas hubiera sido simplemente un error de él. Tercera acción que innecesaria, la ausencia de valores. Y es que muchas veces cuando la vida nos golpea, cuando las cosas no nos salen bien, empezamos a renunciar a nuestros valores, volvemos a hábitos negativos, volvemos a caer en actitudes en las que ya no deberíamos de estar, volvemos a ver a la gente de la misma forma, volvemos a nuestro pensamiento negativo. Nos metemos en chismes, nos dejamos llevar y nos envolvemos con personas con las que no deberíamos de estar. Empezamos a frecuentar lugares para tratar de calmar nuestra ansiedad, renunciando a ciertos valores que habíamos ido ganando con el tiempo y bajando de categoría hasta que llegamos al punto que ya no los vivimos y con ello nos alejamos de nuestro propósito. Guardar rencor. Siguiente acción que es totalmente innecesaria. Esta es la número 4. Guardamos rencor en nuestro corazón por aquellas personas que nosotros consideramos debieron habernos dado más de lo que hoy nos están dando. Y como consecuencia, el error que cometemos es que nos anclamos a esas personas. Llegamos a vivir en función de ellos, en vez de nosotros liberarnos de ellos. Y empezamos a ver lo que hacen, lo que piensan, cómo actúan, lo que dicen, lo que mueven. Y toda nuestra vida empieza a girar alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque estamos anclados a ellos por medio del rencor. Quítate el rencor de por medio. Imagínate a José guardando rencor y sin perdonar a sus hermanos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Es más, ya después, cuando muere Jacob, Israel, cuando llevan a su padre después a Egipto, porque él lleva a su familia a vivir a Egipto y los cuida ahí, les da lo mejor de la tierra. Mientras que José tomaba decisiones sabias, llama a su familia, Faraón les da la bienvenida. Y estando ahí en el momento en que muere su padre, sus hermanos precisamente tuvieron miedo de que José guardara rencor y que fuera a vengarse de ellos ahora que su papá estaba muerto. Y José les dice claramente, no, yo no les guardo rencor.
porque yo entendí que Dios me envió acá. Mira cómo cambia la perspectiva de las cosas cuando guardas rencor, cuando no guardas rencor. Dios me envió acá para darnos una oportunidad a todos, para que todos tuviéramos la oportunidad de vivir lo que mi padre quería que viviéramos y que viviéramos la bendición que al final Jacob les dio a cada uno. Pero mira cómo cambia la perspectiva. De aquel hombre que si hubiera estado lleno de rencor, inmediatamente cuando murió su padre hubiera decidido, bueno, ahora es cuando me voy a vengar porque ya no voy a hacer sufrir a mi padre, ahora todos mueran. Y los hubiera matado. Y pues de alguna manera hubiera salido con la suya, José, sin darse cuenta que hubiera echado a perder una historia trascendental que venía, que iba mucho más allá que ellos. Porque el rencor no te permite ver más allá de ti mismo. El rencor te vuelve una persona egoísta, egocentrista, que no logra salir adelante, que no logra ver, no vas a esperar tu momento, no vas a vivir tu momento porque no vas a encontrar el momento propicio si sigues aferrado y agarrado de aquellas cosas que te están destruyendo. No guardes rencor en tu corazón. Obviamente será tema que tendremos que tocar en algún otro webinar, aprender a perdonar. Y luego de esto, y por último, la quinta acción que no deberíamos de tomar es tener actitudes y asociaciones incorrectas. No pares asociado con personas que te alejan de la vivencia de tu propósito. Asóciate con personas que te acercan a tu propósito. Asóciate con personas que te hacen ver lo que es tuyo. Aléjate de personas que solo cuentan chismes. Deja de tener actitudes incorrectas, deja de estar viendo cosas en televisión que no le suman a tu vida porque eso te distrae de tu propósito y no te llevará a esperar el momento correcto. Al contrario, vivirás todo el tiempo sometido a un conjunto de acciones y decisiones totalmente erróneas que no te permiten ver lo que realmente deberías de estar viendo y que no te permiten poner tu mirada en donde la deberías de estar poniendo. Libérate entonces, y por supuesto, si tú me preguntas, Sergio, pero no son esas decisiones demasiado radicales. Óyeme, es tu vida. ¿Por qué estás esperando a que lo que sea de tu vida no sea radical? Hazlo radical, toma esa decisión, esa elección de que sea radical en tu vida. No te quedes esperando hasta que algún día todo cambie por obra y arte de magia. No, toma decisiones radicales. Es la única forma de que tu vida se encauce y que vivas tu propósito. Y de que el esperar tu momento valga la pena y no te quedes esperando en la eternidad sin que nada ocurra en tu vida. Cambia ahora. Elige cambiar ahora. Elige construir ahora. Elige hacer las cosas ahora de forma diferente. Es el único recurso que tienes. Es la única manera en que lo puedes lograr. Vive lo que tienes que vivir. Vive lo que debes vivir ahora mismo. Es tu elección. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, pues, tener más acciones necesarias. Hay que saber esperar el momento y para ello, pues, entiendo que la pregunta primera que nos vendrá a la mente será un cómo, pero ¿cómo la vivo? ¿De qué manera vivo esa decisión importante? Y esperar el momento implica ciertas elecciones que también José nos da y con lo que quiero dejarte realmente la lección del día de hoy. Número 1, ten fidelidad a tu promesa, a la promesa que Dios te ha dado. No has escuchado ninguna promesa, no sabes de ninguna promesa. Toma la promesa de ser grande, esa será tu promesa. Toma las promesas que son adecuadas a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, según Romanos en el capítulo 12, versículo 2, cumple con 3 condiciones. Es buena, es agradable y es perfecta. No puedes definir en este momento cuál es la voluntad o la promesa de Dios para tu vida. Solo sé fiel a esos 3 aspectos. Lo que sea que Dios quiere de mí es bueno, es agradable y es perfecto. En el caso de José, que a esas 3 cosas les llamaba grandeza, lo bueno, lo agradable y lo perfecto para él era grandeza. Era fiel a la promesa de grandeza. Sé fiel tú. Fue fiel cuando fue esclavo. Fue fiel cuando no quiso tomar a la esposa de su amo. Fue fiel cuando estuvo en la cárcel. Fue fiel cuando ayudó a las personas a quien le pidieron ayudar. Fue fiel cuando salió de la cárcel para ayudar a Faraón. Fue fiel cuando recibió a su familia. Fue fiel cuando administró los bienes de Egipto. Fiel a tu promesa. ¿Crees que dentro de ti tienes esa promesa de grandeza? Yo creo que todos la tenemos. Todos dentro de nosotros tenemos esa sensación de que nacimos para hacer algo grande. Vive entonces esa promesa, pero vívela desde hoy, vívela ya, vívela auténticamente, hazla una realidad y una verdad en tu vida. Vive tu promesa. Haz que sea una realidad en ti, que se cumpla en ti, que sea para ti, pero vívela ya.
vívela ya, porque es lo que te corresponde, porque es lo que te toca. Haz que tus promesas valgan la pena, sé fiel a la promesa de Dios para ti, decide ser una persona grande, una persona que busca lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No lleves cuentas pendientes. Otra cosa que fue importante para José, por supuesto, que cuando aparecieron sus hermanos, él sintió que el mundo se le venía encima. Y sintió en ese momento como el rencor, el dolor, el enojo volvieron a venir como, debe de haber sido como caballos que venían golpeando en su cabeza y venían resonando en su cabeza. Y claro que apareció el rencor, el enojo, pero lo resolvió. No llevaba cuentas, no estaba esperando para vengarse, no estaba buscando el momento para cobrar las cuentas. ¿Cuántas veces nosotros echamos a perder nuestros sueños precisamente por estar con esa terrible actitud de estar esperando a qué horas cobramos a los demás? La siguiente, solo déjame mover esto acá para que se pueda ver bien. Aprende de los momentos difíciles. No te quedes sin aprender de las circunstancias más difíciles de tu vida. Aprende. Tienes que llevar un aprendizaje de cada momento difícil, porque lo que José aprendió en la casa de Potifar y lo que aprendió en la cárcel fue lo que le sirvió después para servir a Faraón y poder administrar todo en Egipto de la manera en que lo hizo, hasta el punto de obtener esas promesas que Faraón le dio y esos beneficios para toda su familia. Pero todo venía de una idea. Aprender de los momentos difíciles. Aprendió en el agujero donde sus hermanos lo metieron, aprendió camino hacia Egipto, aprendió siendo esclavo en Egipto, aprendió de la seducción de la mujer de su amo, aprendió en la cárcel, aprendió del olvido del copero que en algún momento se le olvida, tardó 2 años en acordarse que tenía que hablar a Faraón de José, aprendió después administrando Egipto, aprendió perdonando a sus hermanos. ¿Estás aprendiendo? ¿Estás tomando lecciones de cada momento que vives en tu vida o se nos está olvidando la lección más importante, que es el aprendizaje? Y luego, para mí la más importante, resuelve. Resuelve. Ok, está bien, llegaste a cierto punto en tu vida y tienes rencor en tu corazón. Llegaste a cierto momento en donde ahora ya tienes tu promesa enfrente, pero tienes rencor. No sabes qué hacer con eso. No sabes qué hacer con los sentimientos negativos que tienes. Resuélvelo, supéralo ya. Ve y resuelve lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres alcanzar el éxito? ¿Quieres vivir tu momento? No te quedes, en vez de esperando el momento, esperando a que se resuelva todo en tu corazón. Resuélvelo ya. Resuélvelo para que cuando llegue el momento estés listo y no lo eches a perder por los sentimientos o las cosas malas que llevas en ti. Resuelve hoy, resuelve ahora, haz lo que tienes que hacer, vive como tienes que vivir, llama a quien tengas que llamar, perdona a quien tengas que perdonar, pídele perdón a quien tengas que pedir perdón, pero resuelve. Si tú no eres una persona que resuelve, la vida va a tomar decisiones por ti y esto te va a meter en problemas. Debes de convertirte en una persona capaz de resolver los problemas y los inconvenientes que tienes dentro de ti, y esto por una sencilla y única razón que espero tenga sentido para ti. Nuestro propósito no es motivado por lo que pasa afuera, sino debe de ser vivido interiormente para modificar lo que pasa afuera. ¿Me entiendes por qué debes resolver? Si tú no resuelves, la vida sigue su curso y sigue dándote una medida estándar. Tu propósito no debes de empezar a vivirlo cuando todo a tu alrededor tenga coherencia con lo que tú quieres vivir. Eso sería un grave error en tu vida, un error total en tu vida. Debes empezar a vivir tu propósito desde adentro. Debes empezar a crecer desde adentro en ti, para que cuando el momento llegue tú puedas transformar los momentos presentes hasta convertirlo en el momento ideal por medio de la vivencia de tu propósito. José siempre creyó que iba a ser grande. ¿Puedes creer tú que Dios tiene algo bueno, agradable y perfecto para ti? Ponle nombre. ¿Quieres creer que vas a ser grande? Adelante. Solo hazte un favor. Deja de compararte con el propósito de otras personas. Deja de buscar en el propósito de otros el tuyo, porque tal vez el de ellos podrá sonar más impactante, pero no significa que sea más grande. Todos tenemos un propósito grande. Todos tenemos un propósito maravilloso. Ahora bien, es tu tarea vivir el tuyo y hacer lo que valga la pena, hacer que sea un propósito realmente grande. Solo debes ser grande. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿No conoces tu propósito? Vive de la grandeza, cree en la grandeza, muévete en la grandeza. Sé
el más grande de los empleados en donde estás. Sé el más grande de los papás. Sé el más grande de los esposos, de las esposas. Sé la más grande de las mamás. Sé la más grande de las vecinas, del grupo, del cuchubal, del grupito donde perteneces, de tu familia. Sé el más grande en actitud. Busca que siempre tu actitud hable bien de ti, de quién eres, y transforma la vida de los que te rodean bajo una sola idea. Sé grande, conviértete en alguien grande. Tus pensamientos probablemente necesitarán ser transformados en ese proceso, en la medida en la que tú vivas esa grandeza, y aunque a veces no te la creas, o aunque a veces no la sientas, o aunque a veces que no piensas que no la mereces, solo vívela. De verdad, mi invitación es esa: vívela, vive tu grandeza, vive lo que tienes que vivir, haz lo que tienes que hacer. Te darás cuenta que en la medida en la que tú la vives, tus pensamientos se van transformando y cada vez se van acomodando a cosas más grandes, y entonces las oportunidades grandes las vas a poder ver. Pero esas oportunidades nunca las verás si no eres capaz realmente de vivir en grandeza con lo que tienes hoy. Solo créete grande. Es todo lo que necesitas para que la promesa de Dios llegue a tu vida. Y te quiero invitar precisamente para llevar ese proceso de transformación. Si aún no te has registrado en nuestro próximo curso en línea, que tiene por nombre Retomando el Control, te invito a que lo hagas. La inscripción ya está abierta. Lo único que tienes que hacer es, si ya tienes usuario en nuestra academia, entra con tu usuario y revisa que ya tengas asignado el curso Retomando el Control. Se lo hemos estado asignando a todos, así que no deberías de tener ningún problema. Ya hay un video de introducción y un reto de 8 días para que lo puedas hacer. Si no tienes usuario en nuestra academia, entra en mi página web, ahí la tienes en pantalla, sergiolarios.com. Ahí vas a encontrar igual, si haces un scroll hacia abajo, vas a encontrar la opción justo con el logo que teníamos hace un momentito, que te pongo ahorita en pantalla. Ahí está para que puedas entrar y registrarte al curso. Pones tu dirección de correo electrónico, configuras una contraseña y te registras al curso, y puedes entrar. Tienes que ir a tu correo electrónico a confirmar tu registro. Y una vez ya estés dentro, ya puedes ver la lección de introducción, puedes bajar el libro guía, o Como un hombre piensa, de James Allen, que nos va a servir para irnos guiando en este proceso. Y pues simplemente es momento de empezar a aprender. Va a ser un curso buenísimo, totalmente en línea, a partir del 23 de septiembre. No te lo pierdas. Igual, si te aparece ya la opción ahorita aquí en el webinar de registrarte, entra, sigue el enlace que tienes acá. Si no te apareciera el enlace, o si no eres redirigido ahorita al final del webinar a la página para registrarte, por favor, solo entra a nuestra página web, pero hazlo de una vez. No te quedes esperando porque después se olvida o lo dejamos para después. No, de una vez, porque este curso nos va a enseñar cómo dominar nuestro pensamiento, y seguramente va a ser un cambio radicalmente para ti. Son 8 días consecutivos, 8 lecciones increíblemente poderosas para cambiar nuestro pensamiento, dominar nuestra mente y retomar el control de nuestra vida y de nuestros resultados y sueños. Así que no te lo pierdas. Y por lo demás, pues solo darles las gracias por estar acá. De verdad me siento muy honrado, muy agradecido. Espero que empieces a poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo el próximo webinar en 15 días sobre Moisés. No sé todavía si lo vamos a dividir en 2 partes, el liderazgo de Moisés en el webinar. Por favor, está al pendiente, regístrate para el grupo de WhatsApp si quieres recibir audios todos los días, de lunes a viernes. Solo son un contexto para que tengas mucho más claras las lecciones que vemos en los webinars. Así que nos vemos en 15 días con el liderazgo de Moisés. Regístrate en el botoncito que tienes ahí abajo, a un lado, si no te parece, al curso, pero esto es para registrarte al curso de Retomando el Control. Si no te aparecen los botones, sergiolarios.com, y los enlaces para el webinar te los estaremos enviando a tu correo electrónico para que los tengas. Así que muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche, día, depende de la hora que nos estén viendo. Cuídense y nos vemos para el próximo webinar.